Bueno, espero que hayáis pasado unas Navidades felices en familia, o si no en familia extendida, familia inmediata, y si no con familia inmediata, con amigos o con el Señor. A mí me ha tocado pasar Navidades solo, no muchos, pero siempre que veo una persona de esos tiempos cuando era soltero y estaba solo, siempre que veo una persona comer en un restaurante solo, me da un deseo de invitarle a que venga a nuestra mesa, porque me acuerdo de esos tiempos. Había un restaurante, un bar por Río Rosas, que podía un plato del día a mediodía, y yo 5 días a la semana estaba ahí. Claro, estaba solo, era soltero, no me daba gana cocinar y por lo tanto me iba ahí a Río Rosas. Y me acuerdo muchas veces de eso cuando veo una persona sola cenando. Así que espero que estas Navidades hayan sido Navidades acompañados, si no de familia inmediata, entonces de la presencia del Señor. Este año estamos, a partir de septiembre, el lema de este año es que somos peregrinos en la tierra. El lema para el año pasado fue que éramos discípulos de Jesús. Entonces, somos peregrinos en esta tierra. ¿Qué quiere decir ser peregrino? Te pregunto, no es pregunta retórica. ¿Qué quiere ser peregrino en esta tierra para ti? Estoy de paso. Sí, buena, esa es la definición. Yo estoy de paso. Este no es mi último lugar, es el lugar de paso, ¿no? Efectivamente. Y vamos a estar mirando, o hemos estado mirando, desde esa perspectiva, ejemplos en la Biblia de peregrinos y qué podemos aprender de ellos, lecciones de las vidas de estas personas. Y hoy tenemos 2 vidas que vamos a mirar en el contexto de las Navidades y del nacimiento de Jesús. Y son las personas, las historias las conoces, la historia de Simeón y la historia de Ana. ¿Qué sabes de Simeón? Dime. Simeón no. ¿Qué sabes de Simeón? No fue sacerdote. Está en el templo. ¿Cómo? Dios le prometió que vería al Salvador antes de que muriese. ¿Y Ana? ¿Qué sabemos de Ana? ¿Es viuda? Ella sí, podríamos ascribirle, porque decía que era profetisa. Entonces, aquí tenemos estas 2 personas que son peregrinos en esta tierra y vamos a sacar voy a sacar varias lecciones de su vida. Pero vamos a leer en Lucas, voy a leer en Lucas capítulo 2, voy a empezar en Lucas capítulo 1. Primer versículo dice, Lucas está escribiendo a un conocido o un amigo que se llamaba Teófilo, y le dice Lucas, muchos han escrito historias de las cosas que se han cumplido entre nosotros, según nos la contaron quienes fueron testigos presenciales de todo desde el principio. Ellos eran también servidores de la palabra. Además, distinguido Teófilo, yo mismo investigué con mucho cuidado los acontecimientos desde su origen y ahora te los describo en orden para que confirmes la verdad de lo que se te ha enseñado. Teófilo, todo lo que yo voy a escribir en este libro, el Evangelio de Lucas, lo escribo desde la perspectiva de una investigación concienzuda, pero con el propósito de que tú sepas a ciencia cierta de que Jesús
es el Mesías, el prometido, el Señor y el Salvador. Por lo tanto, toda la lectura de Lucas, tienes que acordarte que el propósito es señalar a Jesús como el prometido Salvador. Bien, con eso de trasfondo, vamos a mirar Lucas capítulo 2, versículo 20 en adelante. Presentación de Jesús en el templo. 8 días más tarde fueron a circuncidar al niño y le pusieron el nombre de Jesús, tal como el ángel le había dicho a María antes de quedar embarazada. Punto final. Ellos están ahora en Belén, capítulo 2, versículo 20. Versículo 21, ahora se han desplazado a Jerusalén. Son 2 narrativas diferentes. Le circuncidan a los 8 días y le ponen el nombre. Muchas culturas hoy día, culturas en desarrollo, por decirlo de alguna forma, no le ponen nombre a los niños hasta que la vida de ese niño sea viable. El concepto es, no le cogemos cariño hasta que sepamos que va a vivir. Entonces, muchas culturas aún hoy tardan 2 semanas, tardan 10 días, tardan 15 días para ponerle el nombre al niño, porque incluso hay una tribu en el norte de Brasil donde la criatura no es persona hasta que no tiene nombre. Cuando le da nombre, ya es persona. Y la familia le acoge con amor. Pero antes le tratan como si fuese una cosa que tienen que cuidar. Ahora, yo sé, me estáis mirando como diciendo, ¡qué barbaridad! No, es simplemente formas que tiene la gente de guardarse de la tristeza, de la muerte de una criatura recién nacida. Y hacen igual aquí, a los 10 días le dan nombre. No que no fuese persona en ese entonces, pero sí tienen esa costumbre de esperar a ver qué va a pasar con esa criatura y luego le ponemos el nombre. Ahora bien, versículo 22. Cuando llegó el día en que, según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor. Así lo hicieron para cumplir con la ley del Señor que dice, siempre que el primer hijo sea varón, deberá dedicárselo al Señor. También fueron a ofrecer el sacrificio que manda la ley del Señor, que dice, un par de tórtolas y 2 pichones. En realidad era un cordero y una tórtola. Pero si eres pobre, podías dar 2 pajarillos, ¿no? 4 pajarillos, un par de tórtolas y 2 pichones. Por eso siempre decimos que Jesús nace en el seno de una familia humilde. Podríamos incluso decir pobre. En aquel tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso. Vivía con la esperanza de que Dios librara o libertara a Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había hecho saber que no moriría sin antes ver a Cristo el Señor. Y aquí un paréntesis. Es interesante que Simeón recibe al Espíritu Santo, tiene una relación con el Espíritu Santo antes de Hechos capítulo 2. Y vas a ver que Simeón es un nexo. Simeón es puente entre el Antiguo Testamento, las promesas, y el Nuevo Testamento. Y esto es una de las cosas que nos indica ese puente. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solo venía sobre reyes, profetas y alguien más. Había un tercer, reyes, profetas y sacerdotes. Pero en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo viene sobre cada uno de nosotros. Y Simeón es el primer ejemplo de eso que tenemos en la palabra de Dios. Es nexo entre estas dos realidades. Estaba con él y había dicho que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. El Espíritu Santo guió a Simón
y fue al templo. Cuando los padres del niño Jesús lo llevaron para cumplir con la costumbre que manda la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Ahora, soberano Señor, tu palabra se ha cumplido. Ya puedes dejar que tu siervo muera en paz, porque mis ojos han visto tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos. Otras traducciones dice, la que has preparado a la vista de todos los gentiles. Es la luz que alumbrará a las naciones. Y ahí también, en otras traducciones pone, eres la luz que alumbra a los gentiles. Y la gloria del pueblo de Israel. El padre y la madre del niño se quedaron asombrados de lo que decía de él. Simeón los bendijo y le dijo a María, la madre de Jesús: Este niño ha sido enviado para hacer que muchos caigan y se levanten en Israel. Él será una señal a muchos que se le opondrá. Así se conocerán las intenciones de cada uno. Esto será para ti como una espada que te atravesará el alma. También estaba en el templo una profetisa, Ana, hija de Penuel, que pertenecía a la tribu de Aser. Importante este dato. Era muy anciana. Cuando era joven había vivido con su esposo 7 años, pero entonces quedó viuda y ahora ya tenía 84 años de edad. Nunca salía del templo. Se pasaba noche y día adorando a Dios con ayunos y oraciones. Ana llegó también en aquel mismo momento y dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban que Dios librara a Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo que mandaba la ley, José y María regresaron a Galilea, ya no es Belén, a su propio pueblo de Nazaret. Y ahí el niño creció y se fortaleció y se llenaba de sabiduría y Dios lo favorecía. Ese es el trasfondo. Y el trasfondo es Simeón como nexo entre las promesas del Antiguo Testamento sobre Jesús y luego las obras que hizo Jesús como adulto que confirman que Él es el Mesías esperado. Por ejemplo, mirando a lo que decía Simeón, en los versículos 29 a 32, donde habla de luz que alumbra a las naciones o luz que alumbra a los gentiles, y la gloria del pueblo de Israel, eso es una frase que viene exactamente de Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 40. Entonces, Simeón es que es nexo. El Antiguo Testamento, estas son las promesas. Esas promesas ahora se han cumplido en esta criatura que se llama Jesús. En el Nuevo Testamento, esas palabras de Simeón en el versículo 34 y 35. Este niño ha sido enviado para hacer que muchos caigan o se levanten en Israel. Él será una señal y muchos se le opondrá, así se conocerá las intenciones de cada uno. Esto será para ti como una espada que te atravesará el alma. Eso hace referencia a su crucifixión, pero también hace referencia ¿os recuerda lo que decía Jesús en Mateo 21? Dice, ¿no has leído nunca las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Por eso digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se les entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado. Y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Esas palabras de Simeón son sombra de esas palabras de Jesús luego en el Nuevo Testamento. Es nexo, es puente. Otra cosa que nos hace aquí Lucas es presentarnos personas que reconocen a Jesús como Mesías, pero que no son personas de renombre. Salvo Ana, que podríamos decir tiene un título, profetiza, pero los demás no. Es decir, la revelación de Jesús como Mesías no se hace al rey, no se hace a los sacerdotes, no se hace a los gerifaltes.
se hace a unos humildes y pobres pastores. Se hace a un anciano, Simeón. Se hace a una anciana de 84 años. Es interesante que da igual que tú seas famoso en esta tierra o que tú seas un don nadie, que nadie te conoce. Dios se revela a ti. Y Dios te considera importante para que tú transmitas lo que has visto, lo que has conocido, lo que has oído de Él. No es cuestión de ser lo máximo. Es cuestión de ser un buscador de Él. El que busca, halla. Otra cosa que representa aquí es interesante y es la unidad de Israel. Simeón representa a Judá. Simeón viene del reino del sur. Pero acuérdate de ese detalle en cuanto a Ana. ¿De qué tribu era ella? Dice. De Aser o Aser. Es lo que llamamos la tribu perdida. Para ese entonces ya no existía esa tribu. Pero esa tribu era del norte. Y aquí tenemos a una persona del sur, Simeón, a una persona del norte, Ana, Ana, y los dos coinciden, los dos se unen para proclamar a Jesús como el Mesías. Lo que divide el hombre, Dios es el que lo vuelve a unir. Son cosas que están ahí, que Lucas no dice, mira, te quiero decir una cosa en cuanto a lo que hace Jesús. Él une lo que otros han separado. No, está ahí. Y por esos detalles, dice, bueno, de la tribu de Aser, eso que tiene mucho que ver. Porque ya desde niño Jesús empieza a hacer lo que de mayor hacía, y era unir lo que se había apartado, lo que se había dividido. Da igual si eres humilde o pobre, o si socialmente tienes un puesto de reconocimiento, como el caso de la profetisa Ana. Este niño es la promesa esperada, profetizada en el Antiguo Testamento, reconocido por humildes humanos y sublimes seres angelicales. Es salvador de ancianos y de mujeres. Es capaz de unir lo que la historia ha separado. Y como dije la semana pasada, este niño recién nacido nos salva de la duda. Todo lo que se dijo de él es cierto. Como niño no puede salvarnos de otra cosa, de la duda. Con su muerte paga el precio del pecado. Pero al nacer nos salva de la duda. Es cierto lo que se dice de él, es cierta la palabra de Dios. Ahora hoy, a través de Simeón y Ana, Lucas nos presenta a Jesús como la esperanza realizada. O, como dice Simeón en el versículo 29, tu palabra se ha cumplido. Mis ojos han visto tu salvación. Y Jesús, tú eres mi expectativa realizada. Y esa es la primera lección que sacamos de la vida de Simeón. Vivir de acuerdo a las promesas de Dios. Dios da en su palabra promesas, pero luego Dios da promesas específicas a cada uno de nosotros. ¿Cuáles son esas promesas que Dios te ha dado a ti? En el contexto aquí, la promesa específica era que Él no iba a morir antes de ver al Salvador. Él era una persona conocedora de la palabra, pero también una persona conocedora de las promesas específicas que Dios le había dado. Al empezar este año, porque este es el último domingo de este año, al empezar este nuevo año, yo creo que sería bueno proponerte
conocer más de la palabra. ¿Cómo? Teniendo tiempo de lectura. Esto es un nuevo año, vamos a conocer más al Señor a través de su palabra. ¿Cómo? Proponiéndome tener más tiempo en la palabra. Pero para esas circunstancias personales que te hacen sufrir, que te hacen sudar, que te hacen dudar, yo te propongo que te pongas delante del Señor y que le pidas al Espíritu Santo que te dé una promesa específica para esa circunstancia. No voy a revelar intimidades, pero por varios años yo tenía preocupación sobre varias de nuestras hijas. No se casaban. Y yo veía que eran guapas, y yo decía que yo no sé qué le pasa a estos chicos, que los chicos no se fijan en mis hijas y estas se van a quedar pues como monjas evangélicas, en fin, ¿no? Y María Esther siempre me decía, yo tengo una promesa del Señor. Y de hecho, hubo una vez que yo le dije, es que yo no sé si creer esa promesa del Señor, porque es que no la veo. Y ella decía, yo tengo una promesa del Señor. Yo tengo una promesa del Señor. Y hasta hoy seguimos agarrándonos a yo tengo una promesa del Señor. Tenemos 2 casadas y falta una tercera. ¿Qué circunstancia te saca a ti de quicio? ¿Qué circunstancia te tiene a ti atrapado en la duda? ¿Qué circunstancia, cuando piensas en ello, te entristece profundamente? Ponte delante del Señor. Si el Espíritu Santo le habló a Simeón, un anciano desconocido, ¿por qué no te va a hablar a ti? Y te va a dar promesa específica para agarrarte a ello en los tiempos de duda. Simeón conocía la palabra, pero Simeón conocía una palabra específica para su situación. Y yo te propongo que este año sea un año donde tú conoces a Dios más a través de la palabra, pero también te pones delante de Él para decir, Señor, yo necesito una promesa tuya específica para esta circunstancia, para esta situación, para esta persona. Primera lección. Segunda lección. Vivir tan conectado al Espíritu Santo que cuando esa promesa particular se hace realidad, lo reconoces. ¿Has escuchado? Te ha dado una promesa. Ahora vives tan cerca de Él que cuando esa promesa es realizada, reconoces la forma. ¿A qué voy? Una de las labores del Espíritu Santo es revelar los planes de Dios. ¿De acuerdo? Sí, ¿verdad? Pero también es confirmar las formas de Dios. Dios le reveló a Simeón su plan, que nacería un Salvador. Pero podía haber pensado que ese Salvador iba a nacer como un rey. Ese Salvador iba a nacer en casa de un gerifalte. Ese Salvador, la forma que usó Dios, no se lo reveló. Lo confirmó cuando él vio. Vete al templo, hoy es el día. Y viene una familia pobre. Pero Señor, esta es la confirmación de mi promesa. Esto. Tú puedes tener una promesa por parte de Dios, pero si no estás viviendo cerca del Espíritu Santo, te lo puedes perder, porque la forma que Él usa no es la forma que tú pensabas que iba a usar. Y te lo pierdes. Y te lo pierdes. Le reveló sus planes que iban a hacer y le confirmó, esta es la forma
en que yo lo voy a hacer. Muchas veces las formas de Dios ha puesto duda sobre las promesas de Dios. ¿Te acuerdas el discurso de Felipe y Natanael? Felipe, Natanael, hemos encontrado a aquel que decía Moisés. Hemos encontrado al Mesías, Jesús de Nazaret. ¿Y qué le dijo Natanael? La forma, la promesa, pero la forma le chocó. ¿Qué dijo de la forma? ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Y por poco se lo pierde, porque la forma le descuadró. ¿Qué tal los vecinos de Jesús en Nazaret? Lucas 4. Viene a la sinagoga, lee Isaías. Yo he sido llamado para libertar al cautivo. Y se sienta y dice, y ese día, y esa promesa se cumple hoy. ¿No estaban esperando ellos el cumplimiento de esa promesa? Sí. Y se lo perdieron, porque la forma no cuadraba con lo que ellos pensaron. No cuadraba de tal forma que dice que se pusieron furiosos y le intentaron matar. Los planes de Dios lo sabían. Y tú sabes los planes de Dios. Pero las formas nos descuadran a veces. Y tenemos que estar en esa vivencia íntima con el Espíritu Santo para que confirme en nuestro corazón esa promesa. Esa promesa se hace real hoy, ahí. Pero Señor, si esa promesa se hace real ahí. Te creo, Señor. La vida conectada a las promesas de Dios en la palabra y los planes de Dios revelados por el Espíritu Santo te ayudará cuando las formas de Dios te parezcan raras, te parezcan fuera de lo que el cuadrado que tú habías pintado. Tercera lección en la vida de Simeón. Por mucho que el Espíritu Santo te comunique las promesas de Dios, por mucho que el Espíritu Santo te confirme los planes de Dios, si tú no actúas y tomas pasos de fe, no recibes la bendición. Simeón, vete al templo hoy. Señor, pero en el templo, yo es que pensaba que iba a venir, qué sé yo, pues, en el castillo pero el templo, es que ¿qué hay en el templo hoy? Pero lo que hizo fue poner patitas a su fe y se fue al templo. Y ahí conoció el cumplimiento de su promesa. Simeón se fue. Promesas, planes, formas de Dios, sin pasos de fe tuyos, se queda corto. Tú tienes parte en la bendición que Dios quiere darte. Tú tienes parte. Tienes que poner en movimiento la fe. Ahora, en la vida de Ana. ¿Qué hizo Ana? Pregunto. ¿Qué hizo aquí? ¿Qué hizo? Dos cosas sencillísimas. ¿Qué hizo? Bueno, ¿qué hizo ahí cuando en este anuncio? ¿Qué hizo ella? Pero hizo algo antes. Antes de predicar hizo algo. ¿Qué dice la palabra? Tenéis que sacar esas Biblias. Vio. Es una palabrita que sobresale. Vio y habló. Vio y habló. ¿Qué hace un creyente? Ve y habla. Es sombra del Nuevo Testamento
donde todos los que ven, ¿qué hacen luego? Hablan. Ella es la primera. Vio y habló. Bueno, la primera quizás no. ¿Quiénes fueron los primeros? Los pastores. Algo sencillo. Otra propuesta para este año. Lo que veas del Señor, háblalo. No te lo quedes. Habla. Ya, pero es que la gente... Mira, yo tengo muchos amigos no creyentes. Y yo busco la forma de hablarle al Señor sin predicarle. Hay una circunstancia donde uno me decía, no, es que yo tengo eso para quitarme el mal de ojo y tal. ¿Y quieres que te dé uno? Digo, no, yo no necesito eso. Yo tengo una relación con Jesús. Ah, ¿y eso? He dado mi corazón a Dios, he pedido que Él guíe mi vida, entonces Él me protegerá. Ah, interesante. Esto es un no creyente que, si te digo quién es busca las formas de hablar lo que has visto. De tal forma, yo no voy y digo, en el nombre de Jesús, rechazo esa palabra en cuanto al mal de ojo. Tío, es que es la última vez que yo veré a mi amigo, se asustará y se andará corriendo. Pero ver y hablar. Primera lección de la vida de Ana. Dios se deleita en usar personas anónimas que otros pueden considerar de poco valor. Ana, viuda, sin hijos, yo la llamo una monja de clausura judía, porque está viviendo en el templo, no tenía otro sitio donde vivir. Nadie la conocía, bueno, quizás en Jerusalén, pero... Y el Señor utiliza a estas personas. Pero eso es algo que hace Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Te acuerdas esa mujer samaritana? Tengo que ir por Samaria. ¿Por qué? Porque hay una mujer a la cual yo tengo que hablar. Esa mujer fue y evangelizó toda esa región. Utilizó a una persona anónima. ¿Te acuerdas de ese niño? Hay 5,000 varones que hay que dar de comer. ¿Sabemos el nombre del niño? Aún hoy sigue siendo anónimo. Pero Dios utilizó un niño para hacer un milagro tremendo. Tú también. Tú también estás siendo y serás usado para comunicar las buenas nuevas de Jesús. Cuando te mires en el espejo, no prestes atención a lo que este mundo dice que te falta. Te falta dinero, te falta fama, te falta una cara bonita, te falta un buen cuerpo, te falta juventud, te falta el color correcto. Eso es lo que tú ves. Lo que el Señor ve es una persona dispuesta a proclamar lo que ve. Y esa persona lo utiliza para bendecir y para ser bendecido. No hay cosa mejor que cuando te das cuenta que Dios te ha utilizado para bendecir a otro y dices, oh, recorcholis, me toma a mí en cuenta. Yo soy importante para Él. Segunda lección. La circunstancia de la vida de Ana la podía haber amargado, hacer brotar una raíz de amargura. Viuda de la tribu de Aser, que es una tribu perdida, sin forma de ganar dinero, sin hijos para cuidarla, condenada a vivir de la caridad de otros. Oye, yo no sé tú, pero eso me hubiese amargado a mí. ¿Cómo me das este tipo de vida, Señor? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirvo yo? Pero lo que ella hace es decidir usar su vida para alabar y honrar a Dios. Eso es lo que ella decide. ¿Me puedo amargar? Sí, pero yo decido hacer otra cosa. Decido dedicar mi vida a alabarle, dedicar mi vida a honrarte, a honrarle.
Por lo tanto, cuando tu vida se tuerce, no dejes que esa presión te tuerza a ti. Mantén el rumbo fijo, puestos los ojos en Cristo, como dice el autor de Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dedícate a alabar y a honrar y no a amargar. Tercera lección y última. Ana compartió lo que había visto con todos. Y como he dicho, te propongo que este año sea un año donde tanto tú como yo seamos más presentes con hablar de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de lo que hemos tocado, o como dice Juan, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos. Esto les anunciamos respecto al verbo de la vida. Yo no sé lo que va a traer este nuevo año, pero sí podemos proponer que seamos como Simeón, conocedores más de Dios a través de la palabra y buscar esas promesas particulares para nuestras circunstancias privadas y actuar en fe sobre esas promesas. Y de la vida de Ana, tomar el ejemplo y proponernos de compartir más sobre lo que hemos visto y oído, lo que hemos contemplado y tocado de Jesús, y no permitir que una raíz de amargura anide nuestro corazón, sino honrar y alabarle en las circunstancias difíciles que vayan a surgir en este nuevo año. Ponedos de pie, vamos a terminar con una oración. Tú eres el Dios de los nuevos comienzos. Hay personas, Señor, aquí entre nosotros que necesitan confirmación de que este año va a ser un año donde tu promesa de nuevos comienzos trae fruto. Tú eres el Dios que une aquello que ha sido separado. Hay entre nosotros personas donde las circunstancias de la vida han traído separación en relaciones. Creemos, Señor, que tú puedes en este año hacer de la unidad su bandera. Creemos que eres el Dios que usa formas que no son las nuestras. Y yo, el primero, necesito, Espíritu Santo, que tú me des tus ojos para ver tus formas, para que las promesas que tú haces confirmar por formas diferentes, no surja el no que me caracteriza, sino el aceptar, el confiar, el tomar pasos de fe en base a lo que tú me y nos enseñas.
Señor, deseamos que el 2025, al final sea un año cuando hayamos crecido en nuestra relación contigo. Viendo y hablando, alabando y honrando, creyendo y poniendo patas a nuestra fe. Te damos este año, te damos nuestra vida. Úsanos para tu gloria. Somos anónimos como ese niño con sus panes y sus peces, como esa mujer samaritana, como muchos en el Nuevo Testamento, anónimos, pero que tú usaste y tú trajiste bendición a través de ellos. Aquí estamos nosotros, Señor, dispuestos en este nuevo año a hacer lo mismo. Y seremos muy prontos en darte a ti la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recordar que estaremos aquí a las 9 el martes, ¿no? El 31 es martes. Trae ese regalo horrible que te ha dado la suegra, lo traes y lo regalas a otro con mucho amor. Y a las 12:30 empezaremos con esa velada. Que el Señor os bendiga, os cuide y os guarde en estos días.